Bienvenidos a Café Culé, parte del proyecto Mexiculé. Si quieres conocer más de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en TikTok e Instagram. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a un episodio de Café Culé. Estoy como siempre muy bien acompañado de mi buen amigo y compañero Lalo Mellado. ¿Cómo estás, Lalito? Excelente, listo para el capitulazo que se viene. Capitulazo Listísimo. que se viene. Y es que se viene un tema escabroso, un tema serio, un tema pues feón, pero no en el mal sentido. Va a estar bastante interesante, pero pues les recomiendo, como dicen en los medios, les recomiendo discreción porque la verdad, pues está fuertecito. Y es que, Sí. bueno, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Café Culé, el podcast de este canal en el que cada lunes les traeré algún relato sobre momentos históricos del fútbol. Yo soy Vicky Villa y como siempre, como ya les dije, me encuentro aquí al lado de Lalo Mellado. Y es que el día de hoy hablaremos de uno de los temas más duros y sensibles que enfrenta el mundo del fútbol. Futbolistas que perdieron la vida haciendo lo que más aman, ya sea en la cancha o en su defecto horas o Fuera días, de ella. incluso en algunos casos después, consecuencia de todo esto. Lalo, ¿cómo ves lo que va a ser este tema? Es algo extraño porque siempre como que vemos a la gente que hace deporte como que, pues como seres perfectos que no tienen nada, que no les va a pasar nunca nada, que van a vivir muchos años y pues cuántos casos no hay de esto, ya no lo irás platicando, pero la verdad es interesante ir conociendo estos temas. Estoy seguro que yo voy a desconocer la mayoría. Sí, hay unos que incluso ustedes allá en la audiencia ya conocen, ya han escuchado de ellos, no son tan fuera de lo común, pero va a haber otros que van a decir, ah, sí, me acuerdo de este. Y por lo mismo, de que va a haber algunos momentos muy bajones y muy dark en este episodio. Por eso, para empezar, me vestí de rosa. Con este jersey del Inter de Miami para pues tratar de no estar tan dark el día de hoy. Y dos, vamos a tener algunos datos. Ujú. Han visto tal vez algunos otros podcasts que sí hacen lo típico de que datos de animalitos, etcétera. Aquí mientras, en el momento que yo diga algo que sea muy oscuro, pues vamos a intentar que Lalo dé algún dato de Sí. goles de Messi. Vamos a hablar de goles de Messi Sí, vamos a hablar, vamos, para que se amenice algo. para que Oye, se ¿sabes? amenice. Me acordé que mira, que hamburgueso no lo pase, es hamburgueso, No, ¿verdad? él es aceituno. Aceituno, perdón, que nos pase el cuaderno, porque, ya Ándale, que sí, anda ahí de déjame. importoso. Mientras tú diga algo en lo que voy Sí, por tu porque, cuaderno. sí, porque ahí tengo los datos y luego, sí me acuerdo de algunos porque los anoté hace ratito, pero ya los tenía preparados, entonces no Es se me mejor vaya, tenerlos frescos, es sí, mejor no se tenerlos me así. vaya a olvidar, entonces aquí los tengo, ya los tengo. Va. Entonces ahí tenemos unos datos de goles de Messi para, pues algo Sí, bonito, para iluminar un poco dentro de tanta oscuridad que va a haber en este episodio, porque somos sí, darks. es un tema sensible. Y como les decía, justamente aquí va el disclaimer, en este episodio tocaremos temas sensibles y con palabras que a papá YouTube podrían no gustarle. Así que intentaremos cambiar algunos de estos términos. No por gusto nuestro, sino para evitar la desmonetización y la censura, como desvivir, Sí. como fallecer en vez de la otra. En vez de Sanguasia, pues Ajá, decir algo exactamente. O así, sea, sí, sí. vamos a cambiar algunas palabras que no le van a gustar. Eso sí, nuestro estilo jocoso e irónico no lo vamos a perder. Y no es por faltar al respeto a la memoria de los jugadores de los que vamos a hablar, sino porque buscamos hacerlo un poco más ameno para ustedes, siendo un tema tan, como les dije, tan oscuro y tan escabroso. Y es que sí, si ven que de repente cotorreamos, platicamos, no se nos vayan a ofender, por favor, no la falta neta, es respeto, lo que no. menos queremos que... Dirían, ay, es que estos que son unos insensibles, cállate, Ramiro, ya te he dicho, por favor, una y otra vez. Así que bueno, este episodio no es solo una crónica de tragedias, sino también un homenaje al legado de estos futbolistas. Así que como siempre te invito a que te prepares una taza de café o te sirvas la bebida espirituosa de tu preferencia, te pongas cómodo y nos acompañes a repasar las desvivisiones, ya empezamos con estas palabras, más impactantes y trágicas en la historia del fútbol en este episodio 5 de Café Culé. Va. Vamos a ello, vamos a ello. Café culerito suena, pasa late en cada vena, historias, mi pasión ardiente, fútbol puro a la Independientemente de nuestro trabajo o profesión, de nuestra clase social, nacionalidad, etnia o género, todos tenemos algo 100% seguro. Tarde o temprano,
pues vamos a colgar los tenis. Lo que puede resultar trágico es cuando ese inevitable momento llega de forma prematura o inesperada. Y es que nadie se imaginaría que un día normal de trabajo podría ser el último de nuestra existencia. Pero cuando tu trabajo implica estar rodeado de cámaras, aficionados y compañeros como pasa con los futbolistas, este momento se vuelve aún más impactante. Es que la verdad sí, yo creo que lo que lo hace difícil es que pues muchos de estos dejaron de existir enfrente de mucha gente, ¿no? O sea, con cámaras. Con afición enfrente. Exacto, va a haber show notes en Instagram, pero de verdad no van a ser tan morbosos. Y me imagino que muy jóvenes aparte. Sí, la mayoría son muy jóvenes, muy pero sí jóvenes. hay muchos de estos momentos que cuando se los cuentas van a decir, sí es cierto, yo alguna vez vi el video o vi la foto o algo, o sea, de verdad está pues muy dark, bueno. Algunos de los futbolistas de los que hablaremos colapsaron en pleno terreno de juego. Otros resistieron hasta llegar al hospital, donde finalmente su corazón dijo basta. Así que, en esta primer parte del relato hablaremos de los fallecimientos que no se dieron exactamente en el campo, sino que sucedieron algunas horas o días después del partido o entrenamiento. Estos casos nos recuerdan que muchas veces el cuerpo ya había dado señales, pero no supimos verlas. Y es que digo, yo soy parte de este problema, no lo voy a negar, pero nos estamos muy acostumbrados, más que nada los hombres, a decir, no pasa nada. Sí. No hay pedo. Hasta que no te andas muriendo es cuando uno dice, ay, bueno, Sí, ahora sí, sí, voy sí. a checarme. Tengo un compañero de trabajo que también es camarógrafo, que el vato ya está grande, ya tiene 50 y algo, 50 y poquillos, y todavía de repente dice, es que de repente me da unos dolores acá en el pecho, bien fuertes, pero ya te fuiste a checar, no. Es como, pues ve a checarte, güey. O sea, la verdad, sí son cosas que a veces nos hace falta. Y bueno, vamos a empezar justamente con estos casos que les digo, los que no fallecieron los jugadores en el campo, sino que la situación de crisis sucedió en el campo, pero pues pasó días después. Y empezamos con un caso que en México pues está muy presente, porque pues es un jugador que fue una promesa, una gran promesa del fútbol mexicano y bueno, no, les digo, sí fue ya algo grande, pero brilló en lo que respecta al fútbol mexicano y es Antonio de Nigris. Ah, bueno. Antonio de Nigris que, pues, considerado por muchos una leyenda del fútbol, del fútbol mexicano tras haber militado en 13 clubes en 9 años de carrera. Antonio de Nigris vivía un gran momento de ascenso mientras jugaba en el AEL Larisa de Grecia a sus 31 años. Desgraciadamente, en la madrugada del 16 de noviembre del 2009, de Nigris despertó con un fuerte dolor en el pecho, por lo que su esposa llamó a una ambulancia. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos que lo atendieron, el futbolista mexicano no logró llegar con vida al hospital, pereciendo en la ambulancia debido a un paro cardíaco. Según los reportes médicos, Antonio padecía una falla cardíaca debido a una condición genética de la cual él ya estaba al tanto. Sin embargo, de Nigris decidió seguir jugando hasta que su cuerpo no aguantó más. Y estos casos se van a repetir a lo largo de este podcast, porque si muchos tenían esto en común, muchos ya sabían o muchos después se enteraron que había una falla, que tenían alguna enfermedad cardíaca. Algo tipo Kun Agüero, como el Kun Agüero, Más ¿no? o menos, pero por ejemplo el Kun El Kun Agüero Agüero sí le paró. se retiró y aún así jugó la Kings League y todo esto. Pero pues para él la Kings League ha de Claro, ser la exigencia es mínima. Sí. Pero sí, o sea, imaginemos que el Kun Agüero hubiera dicho, yo voy a seguir jugando, ¿no? Pues tal vez terminaba en una tragedia similar. O sea, en el caso de Nigris fue de madrugada, o sea, él ya estaba en su casa, pero de repente en la madrugada pues empieza a tener estos problemas, el dolor en el pecho, su esposa llama a la ambulancia y pues desgraciadamente la historia termina como todos sabemos que terminó, que pues tuvo este final triste y después además aquí en México sonó mucho porque yo me acuerdo incluso cuando estaba en la primaria, pues estaba el programa de Big Brother, ¿no? Y todo el mundo lo veía, claro. Que hoy en día pues es la casa de los famosos lo que ven. Pero está Big Brother y me acuerdo que estaba el Big Brother VIP y el Poncho de Nigris, pues alguien muy conocido más que nada en el norte, pero en todo el país. Sí. Que es uno de sus hermanos, el hermano menos talentoso de la familia de Nigris. la verdad, es que les digo. Sí. Él estaba en la casa esta de Big Brother VIP y yo me acuerdo que en una de esas hasta metió un gol así muy, muy chingón, creo que con el Villarreal o no sé con qué equipo estuvo,
Ah, eso sí. que hasta se lo pasaron a él, se lo pasaron ahí porque, o sea, ya ves que no podían tener contacto con el exterior, pero hasta le dijeron, es que tu hermano acaba de hacer un golazo en Europa y tal. O sea, el vato estaba pesado para lo que era el futbolista mexicano en ese tiempo, que realmente los únicos dos que habían brillado, pues había sido, ¿cómo se llama? Hugo Sánchez y Rafa Márquez, y ya, y ahí en fuera no había habido nadie más. Pues ver a Denigris en ese tiempo era algo muy, muy ilusionante. Ya 31 años no era ningún chavito, ya estaba en sus últimos años de futbolista, pero pues sí pegó mucho en este país. Entonces, pues los que estén viéndonos, obviamente, y escuchándonos de México, pues sabrán lo que fue. Así es. El segundo caso es de un paraguayo llamado Sixto Rojas, que bueno, esto fue en el 2007. A sus 24 años, chavito. Pues sí. El paraguayo Sixto Rojas formaba parte del plantel del Sportivo Trinidense de su Ok. país. Perdón, no conozco el fútbol de Paraguay, discúlpenme, no vayan a querer acá golpear. Ah, yo tampoco lo había escuchado nunca, ¿eh? Equipo recién ascendido en su momento que se preparaba para su regreso a la primera división. Durante un entrenamiento, la calurosa tarde del 10 de enero del 2007, y es que recordemos que en el hemisferio sur en enero es verano, así que era una calurosa tarde, Rojas se desplomó súbitamente mientras trotaba a sus compañeros y no volvería a despertar. Muchos especuló sobre la causa de su deceso, desde un paro cardíaco, un aneurisma hasta una posible embolia. El verdadero problema radica en que al momento del incidente no había ningún médico del club presente en el lugar. Qué tremenda negligencia. Exactamente. Y es que digo, siendo un club recién ascendido, me imagino que no tenían tantos recursos y el fútbol en América Latina, vamos a generalizarlo, pues carece de muchos recursos en muchos de sus aspectos, más los equipos de ascensos o de divisiones inferiores. Pero pues cuando estás con la vida de los futbolistas, pues tampoco hay que jugarle tanto, ¿no? La verdad es que sí está feo la situación. Aquí también la otra situación es que la familia no autorizó la autopsia del futbolista. Por lo que supe, fue por temas religiosos. Entonces nunca se pudo esclarecer la verdadera causa del suceso. Entonces por eso siempre se dijo que si una embolia, un aneurisma, un paro cardíaco, pero no quedó claro, nunca hubo. Simplemente él se desplomó, lo llevaron al hospital. Y ya, pero ya nunca volvió a estar consciente. O sea, desde que se desplomó ya nunca recuperó la conciencia. Simplemente, pues, Vale. ¿no? Sí, pues, bueno, pues es que luego por temas religiosos no entiendo tampoco por qué, pero hubiera estado bueno para que el mundo supiera por qué. Sí, la verdad, y es que este tema de lo de los médicos, que no había médicos disponibles en el club, justamente, o sea, Sí. desde el entrenamiento, porque se dice, bueno, para el partido, pero desde el entrenamiento tiene que haber. Sí, Y siempre. luego también se los digo porque muchas cosas que iban a pasar, yo era alguien que jugaba mucho, ya no porque, la verdad, por tiempo ya no me da, pero jugaba mucho en ligas, así de que de fútbol 7 y todo esto, de repente nos damos de que, sí, tú ve y juega y tal, de repente dices, a ver, los organizadores de estas ligas muchas veces no tienen... Presupuesto. Pero no, es que, deja tú, o sea, te pasa algo y ¿qué haces? Sí, te lesionas de gravedad y no tienes seguro médico, no tienes... No, y ni siquiera hay una no. ambulancia cerca, o sea, Ándale, sí, ese es el problema que yo también digo, bueno, es que para practicar deporte siempre debe de haber mínimo un médico del deporte ahí que te pueda auxiliar cualquier lesión, cualquier cosa, pero bueno, exactamente, pues bueno. entonces, pues, Y sí, mira, si en el profesional no hay. exacto, porque aunque fuera segunda división ya es fútbol profesional, sí, ¿no? Entonces, creo que desde la cuarta división ya se considera profesional, Ujú. debajo de ese es donde todavía es amateur o semiprofesional. Así es. Pero bueno, pasamos al tercer caso. Juan Izquierdo, uruguayo. Y esto sucedió hace poquito, 2024. Durante la Copa Libertadores 2024, el uruguayo Juan Izquierdo colapsó en pleno partido entre el Nacional de Montevideo y Sao Paulo, el 22 de agosto de ese mismo año. Izquierdo ingresó en el segundo tiempo del encuentro, cuando se desplomó en el centro del campo sin tener ningún contacto con algún compañero o rival. El futbolista fue trasladado al hospital brasileño Albert Einstein, mismo hospital donde trataron mucho tiempo a Pelé y luego falleció. Ujú. Donde se determinó que sufrió una arritmia cardíaca, pero varios días después, eso pues, es uno de estos casos en que varios días después, en cuidados intensivos, perdió la vida a sus 27 años debido a un daño neurológico irreversible. Y es que esto es justo... tuvo este problema, la arritmia cardíaca, pero como estuvo inconsciente mucho tiempo, sabemos que la No, falta de oxigenación sí, en el cerebro, sí, pues claro. no te permite ya
regenerar células de la misma forma, así que... Oye, yo tengo taquicardia desde que fumo mucho y ya. Pero bueno. Pero mira, aquí anda con su vape el señor. Aquí Soy anda con- Chesney, soy Es Chesney. Chesney, se cree Sí. Chesney este señor. Primer dato que, y eso no estaba planeado, pero sí, tengo, ya, fíjate que ya no tengo tantas taquicardias. Hubo un tiempo que tenía muchas más taquicardias, me daban hasta ansiedad, o sea, sí, yo era de que, ay, güey, y no, ya no, ya estoy más tranquilo. Te daba el tele. Pero eso viene del cigarro, cuando fumaba mucho, o sea, cada que prendía un cigarro era pa, y ahorita ya no, ya cada vez siento que va más bajando porque ya le bajé. Manches. Mira. Pero mira, ahí está el señorito. El ejemplo, soy el ejemplo viviente. Pero bueno, Así es. sigamos. Pero bueno. Dentro de estos casos, de estos casos que estamos tocando primero, que son los que fallecieron días después, hubo unos en especial que fueron este mismo año, 2025. Pero lo impactante de estos casos no solo es lo reciente que son, sino las edades de muchos de estos futbolistas. Y empezamos justamente con un caso que sonó hace muy poquito. Estoy viendo cuántos eran los que tenía aquí, ok. Hace muy poquito y que nos sonó mucho. Y estamos hablando de, no sé si lo estoy pronunciando bien, perdónenme, yo no hablo mandarín. Guo Jianshuan. Ah, Este yo no futbolista sabía, chino que militaba en las inferiores del Bayern Múnich. No sé si llegas a escuchar de eso. Mucha gente, yo en mi trabajo pues tuve que tocar la nota, entonces... No, fíjate que de ese sí no supe, no tenía idea, Y justo está triste este caso. Y es que no es común ver a un futbolista chino brillando en Europa. Por lo que la presencia del joven Guo Jianshuan en las inferiores del Bayern Múnich generaba mucha ilusión. El 6 de febrero del 2025, este sueño terminaría debido a un trágico accidente. Durante un encuentro amistoso disputado en España, la joven promesa recibiría un rodillazo accidental en la cabeza de parte de un rival, dejándolo inconsciente. Horas después de ser ingresado al hospital fue declarado con muerte cerebral. Su cuerpo resistió más de un mes. O sea, el accidente fue el 6 de febrero. Sí, Así es. estuvo, o sea, pero fue un rodillazo, bueno, me imagino que tú viste el video. O sea, fue un rodillazo, Sí, sí, sí. aquí, me imagino por aquí, ¿no? Es que Por fue en esta- una por inferior. esa Yo la altura. verdad no encontré el video. Ah, ok. Pero sí se supo después. Pero sí fue un rodillazo en la cabeza que lo dejó inconsciente en el momento y ya se me... No. Eh, Es que sí, un rodillazo en la cabeza debe ser gravísimo. Déjame que otra vez, de repente como que se oscurece y se apaga esto. Aquí está. Pero, Bueno, sí. justamente como te decía, el accidente fue el 6 de febrero y su cuerpo aguantó Aguantó un hasta el mes. 20 de marzo. El 20 de marzo sus signos vitales pararon por completo, Un mes y medio estuvo Ajá. prácticamente en... pero ya era muerte cerebral, o sea, ya no había nada Sí, que hacer. o no, estuvo... Lo más triste de este caso es que unas horas antes, ese mismo 20 de marzo, había cumplido 19 años. Ah, estaba bien chiquito. Estaba bien chavito. O sea, no fue como los casos que hemos visto los otros dos, que fue pues meramente porque tenían una enfermedad, sí, no, aquí cardíaco. Aquí sí. sí fue un Accidente. Fue un accidente, un accidente. golpe, pues este rodillazo lo desconectó básicamente. Sí. La muerte cerebral se dio horas después del ingreso al hospital y mes y medio después, pues simplemente ya. Pero justamente lo triste es eso, que el día que pues falleció, pues era su cumpleaños. 19 años. Bueno, de hecho el accidente pasó con 18, o sea, Lamine Yamal ahorita tiene 17, güey, imagínate, Sí, ¿no? lo bueno es que a los 17 eres inmortal. ¿Conoces a alguien que haya sido, otra vez ya dije un dato que era chistoso, pero no Sí, estaba sí. planeado. ¿Conoces a alguien que se haya muerto a los 17? Sí. No, di que no, joder, no me contradigas. No hay. Pregúntale a tu hermano Eric, a los 17 eres inmortal. De verdad, a los 17 uno es inmortal. O sea, de verdad. Pero bueno. No intenten tonterías a los 17, si nos estás viendo teniendo 17. Pero bueno. No vivan la vida como yo. Esa teoría es de Malcolm, ¿verdad? No, la inventamos nosotros. Sí, cierto, sí, Cuando cierto. estábamos en el Ateneo, sí, pero bueno. Sigamos. Pero bueno, otro caso de este mismo año fue el de Gelar González Altamirano, futbolista peruano, joven promesa justamente de ese país, que falleció trágicamente a los 21 años tras un accidente también en pleno partido en la Copa Perú. El mediocampista del Club Real Titán NC se desplomó en el campo durante una jugada contra el portero rival y no volvió a reaccionar. El encuentro disputado ante el Defensor Nueva Cajamarca, perdón, es que al Sí, fútbol tampoco. no, y son clubes que me imagino que no son de primera, Sí. ¿no?
Se detuvo inmediatamente mientras sus compañeros pedían auxilio. Fue trasladado a urgencias a un hospital en Mayobamba, donde luchó por su vida durante 2 días, pero finalmente no resistió. Y aquí vemos justamente un defensor que se da un encontronazo, digo, un delantero que se da un encontronazo contra un portero. Ajá. A ver, un caso más adelante también muy feo de eso. Y es que sí, accidentes, son accidentes Sí. que se dan. Ya vimos lo de las fallas cardíacas, pero otros son simplemente pues, Sí, accidentes, pues ¿no? al final de cuentas es un deporte de contacto, entonces va a haber contactos de repente que uno no mide la fuerza, ni la altura, ni a dónde va, ni tampoco vamos a decir, oye, le trató de golpear, o sea, no Sí, es sí. así, o sea, en realidad, son parte del deporte, ¿no? Por eso de del- repente me ¿no? saca tanto de una gente como Rudiger o como Pepe, Que sí van que son a... tan cerdos. Sí. Porque mira, luego esa misma gente que lo dices dicen, que Gaby. No he visto a Gaby atentando de esa forma como lo hacen estos, ¿eh? No. Porque Pepe yo me acuerdo de varias jugadas de que agarra el compañero o el rival en el suelo y de la patada, Sí, así esa de fue, que ya esa artera, fue la, ¿no? la que fue contra Levante, muy, muy famosa, que se le cortaron los cables. Y pues no, Gaby, yo no he visto eso. A mí siempre, yo siempre me acuerdo una de Isco, que le tiró un patadón en el 4-0 que no jugó Messi, que entró de suplente. Le tiró un patadón a Neymar con ganas de partirle las piernas. Y la de Sergio Ramos a Messi también en el clásico, que cuando el 5-0 que va y le pega con toda la hazaña. Ahí son otras cosas, no como lo que estamos platicando, que son parte del deporte, es un Exactamente. accidente al final de Sí, cuentas. son situaciones que pues Ajá. simplemente es un deporte de contacto Sí. y vas con todo, tú vas con todo por el balón, ¿no? Y bueno, otro ejemplo es el brasileño Edson López Gama, también en este mismo año. Durante un entrenamiento, y eso se hizo muy viral, tal vez lo recuerdas porque de hecho fue amateur, esto ni siquiera fue profesional, esto fue amateur completamente, fue un video muy viral que se hizo viral en redes sociales este mismo año. Durante un entrenamiento de un equipo amateur en el estado de Amazonas, Brasil, Edson López Gama, un joven portero de tan solo 16 años, se desvivió tras detener un penalti. Y cuando te cuente cómo estuvo, tal vez lo vas a recordar. Al lanzarse con los brazos abiertos, en la conocida postura del Cristo, que es esta de que el portero para así, tal cual, Ujú. el balón impactó de lleno en su pecho, entre el esternón y el diafragma. El golpe fue fulminante. Edson se desplomó en el acto, visiblemente afectado. Fue trasladado en coche por los caminos rurales de la zona durante 11 largas horas hasta un hospital en Maudés, donde lamentablemente falleció el 5 de enero. Él no tenía ningún antecedente cardíaco. Y es que esto fue amateur, por eso les digo lo del fútbol también amateur, lo del fútbol 7 o cualquier liga llanera o así, que de repente no medimos, no pensamos que algo nos va a pasar, el chavito nada más simplemente está jugando, estaba entrenando, sin ganar dinero, porque cuando estás a ese nivel no ganas dinero siquiera. Paró el penalti así con el pecho, con los brazos Sí, abiertos. pues y le dio el gol fue directo. exactamente aquí, diafragma está aquí, esternón aquí, entonces... Pero, o sea, la causa de la muerte fue... Simplemente. ¿Se le paró el corazón? Ajá, se le paró el corazón. Sí, digo, sé algo de fisiología. Entonces, lo que más o menos me imagino que le pasó fue que algún nervio malinterpretó. Por eso, por ejemplo, se hace Sí, el RCP el es RCP, eso mismo. sí, porque es una reanimación a los nervios para que vuelvan a mandar la señal de que despierte, o sea, que despierte el corazón y todo esto. Exacto. Entonces aquí me imagino que fue algo se desconectó y si no tenía experiencia alguien para hacer RCP, para hacer este tipo de cosas, lo más seguro es que eso fue lo que pasó. Pues sí, y pues No. fueron 11 horas que estuvieron manejando, pero pues No, simplemente pues no, es no mucho, aguantó, es mucho tiempo. ¿Cuántos años dices que tenía? 16. 16 es demasiado poco. Estaba muy chavito. Estaba Oh, muy sí, chavito. sí, sí, sí. Entonces, pues sí. ¿Te acuerdas cuál fue el primer hat-trick de Messi? ¿Cuál fue el primer hat-trick de No, Messi? contéstame. Yo no, la verdad, no me acuerdo cuál ¿No fue te el primer acuerdas? hat-trick de De Messi. verdad, piénsale tantito y estoy seguro que Víctor se tiene que acordar. Todos se acuerdan del primer hat-trick de Messi porque fue impactante para el mundo. Chinga. El primer hat-trick que hizo Messi a sus, creo que tenía 19, 20 años. Es que me acuerdo de su primer gol.
No, el primer me gol acuerdo fue su primer al gol Albacete. sí, y me acuerdo de su Albacete, primer pase gol de en Champions. Ronaldinho. El primer gol en Champions yo también sé cuál es. Pero de hecho, el, lo de- traigo, su ¿no? primer hat-trick, no me acuerdo. ¡Fue al Madrid! ¿Fue el Madrid? Ese donde está ahí el pelo largo y todo eso que uno hasta la pica y creo que Guti es el que va y hasta se pega con el poste. Que queda 3-3 ese juego. No tenía el dato de que Bueno, ese el era primer gol. hat-trick de Cristian. No, tampoco. A Letonia. Ah, No, mira. no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, el primer hat-trick de Cristiano A fue... las Islas Feroe. A Islas Feroe. No, el primer hat-trick de Cristiano fue al Newcastle en Premier League. Ya. No, Nah, sí, pues ya, es ya. que él empezó ahí. Pero mira, no lo hizo en el Sporting. No, lo hizo en el Manchester United. Entonces, Sí. pues ahí está su ídolo. Esos Esos son los datos que vamos a estar soltando para Sí. distraernos porque el último estuvo medio feito, la verdad. Sí, por eso lo dije, por eso. Sí, Ya, así sí. es como va a funcionar esta dinámica. Sí. Ya mira, casi media hora de podcast y apenas entró el primero, pero bueno. Sí. El siguiente caso también es de alguien que, pues tristemente dejó de existir ya tiempo después en el hospital. Pero nos regresamos un poco en el tiempo, al 2003. Pero lo dejé al final de este bloque porque ese es el último de este segmento. De los que murieron después. Ajá. Ajá. Porque es, creo que el caso que más recuerdan todos. Y estamos hablando de Marc Vivien Foé, el camerunés. No, es que no me sé nada de eso. Neta, Yo no no. me sé nada de eso. Bueno, yo creo que la porque- gente que nos está escuchando, viendo y más cuando vean los show notes van a saber exactamente a qué me Ujú. refiero. Este jugador, bueno, es que fue muy conocida la imagen porque el chico se desmaya, se cae en el centro del campo y Ujú. nada más te queda así con los ojos en blanco y nada más ves a los compañeros. Esa imagen recorrió el mundo en el 2003 cuando todavía no había un internet tan viral. Pero sí, yo esta imagen me marcó. De hecho, desde que lo estaba viendo dije, a ver, ¿dónde está este? Y cuando lo vi dije, mira, luego, es de los primeros Sí, casos sí. que te salen. Y bueno, es que el 26 de junio del 2003, Camerún enfrentaba a Colombia en la Copa Confederaciones en el país, en Francia, en Lyon, exactamente. Copa Ujú. Confederaciones, además que por eso recurrió tanto el mundo, porque fue un torneo, pues, importante. Ujú. Todo parecía un partido más. Hasta el minuto 78, cuando el mediocampista camerunés Marc Vivien Foé colapsó en pleno círculo central. Y fue justo en el mero centro del campo, fue dentro del círculo central. La imagen fue impactante. Foé cayó sin previo aviso y comenzó a respirar con dificultad. Los primeros en notar la gravedad fueron Jairo Patiño, Mario Yepes y el árbitro Marcus Merck, quien detuvo de inmediato el encuentro. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico por reanimarlo en el campo y luego en un hospital cercano, Foé no sobrevivió. Ahora después se confirmó que la causa fue una miocardiopatía hipertrófica, una afección cardíaca que no le había sido detectada. Y es que hay Ok. casos donde ya conocían que tenían alguna afección, como el caso de Antonio de Nigris. Antonio de Nigris. Y otro es como este caso de Foé, que no tenía idea hasta que se hace Miocardia hipertrófica me dijiste, Sí, ¿verdad? sí, una Sí, miocardiopatía hipertrófica. Miocardiopatía hipertrófica, perfecto. Así es. Entonces, pues sí estuvo triste. Fíjate que no, yo no sabía de ese, pero pues si dices que fue en el medio Tal del vez campo y que cuando fue veas la foto o Ah, la a lo imagen, vas a mejor. decir, porque esta recorrió el mundo muy cabrón. Sí, a lo mejor. Aquí hay un dato curioso justamente sobre este caso. Ok. Y es que este caso, este deceso, le salvó la vida a alguien más. Ah, ok. Y fue justamente a Christian Eriksen. Ah, bueno. Porque Sí, claro. Este caso en particular hizo que los protocolos Cambiaron. del tratamiento en estos casos cambiaran. Y justamente por eso es que en la Eurocopa no vimos un deceso más De con Christian Christian Eriksen. Eriksen. Un Christian Eriksen que después, días después se dijo que sí falleció en el campo. Sí, que sí falleció. Sí, o sea, sí, su unos corazón segundos, dejó de sí, latir por sí, completo y lo reanimaron. O sea, él ya, bye. Pero justamente este caso hizo que la preparación de los cuerpos médicos dentro de los estadios y tal, cambiaran y se trabajaran de forma más profesional para que justamente tiempo después, cuando pasó lo de Christian Eriksen, Sí, que estuvieran Eh, mejor preparados para este tipo de casos. Digo, al final de cuentas, no estuvo bien que este jugador falleciera así, pero de alguna forma su muerte sirve para... su desvivisión. Ay, joder, se me fue. Vamos a estar censurando de Sirve. repente también algo ahí Sí, por de que muteando. Sí. O sea, obviamente no estoy de acuerdo, pero
algunas cosas pasan para que se cambien este tipo Pues sí. de cosas, ¿no? Sí, afortunadamente, pues, y le salvó la vida a alguien más y hace Ujú. poquito, ¿en qué año fue? ¿2020, 2021? La Eurocopa fue la de 2021, sí. Sí, sí, La de- sí, en porque fue la que Dinamarca. se pospuso, Sí, ¿verdad? en Por la 2000 por pandemia. la pandemia, sí. Y la verdad es que, pues, nos evitamos ver otra tragedia. Y veo hoy en día Eriksen volvió a jugar. Volvió a jugar, sí. Y la verdad es que, sí, eh, está, está cabrón, pero al mismo tiempo, pues bueno. Pues afortunadamente se dio y esperemos que se den más casos así, que no veamos tantos decesos, porque pues son bastante lamentables. Ahora es momento de hablar de los fallecimientos que sí se dieron dentro de la cancha. Estos futbolistas que no tuvieron ninguna oportunidad y quedaron ahí mismo, rodeados de sus compañeros, rivales y aficionados. Y aquí van a haber muchos también muy tristes y es que creo que estos nos marcan todavía más. Creo que el de Foe es el más recordado de los anteriores, pero estos nos marcan más porque aquí sí ya se sabe que esto pasó en la cancha o en el vestidor. O sea, Ujú. o tal cual en la ambulancia. O sea, ni siquiera pudieron llegar al hospital. Ya fue muy inmediato. Y el primero es un caso que además también fue muy poquito tiempo después de Vivien fue el año siguiente, y es que hubo casi como una especie de epidemia, por decirlo de alguna forma, porque no es de afecciones cardíacas con futbolistas, porque este fue Miklos Feher. Bueno, puedo decir algo. Ajá. Digo, me dices que fue 2003, entonces me imagino que se fue Y esto fue en 2004. 2004. Entonces, me imagino que no estaban tan, digo, sí había, pero no se le hacía a todos los jugadores las cosas del doping. Entonces, la mayoría de la gente que se hace doping ignora los riesgos muchas veces de hacer doping. O sea, muchas veces este tipo de cosas, la mayoría de las veces afecta cosas cardiovasculares. Y para Pues, que sea, como dices, que fue una epidemia, lo más seguro es que algo estaban y sí, haciendo. porque al rato, ya al final de esta lista vamos a ver un caso muy particular que fue como el que cerró y el que cambió también, así como el de fue, también cambió muchos protocolos para más adelante, porque sí hubo unos años, entre el 2003, 2005, de muchos futbolistas que llegaron a fallecer por problemas de este tipo en la cancha. Ah, entonces sí. Pero sí, no sé si te suena el nombre, Miklos Feher, jugador de el húngaro que jugaba en Benfica. Este también el video, si lo ves, vas a decir, No, no me no, suena. neta, no te suena, no manches. Está Sí. súper viral. De hecho, hoy en día lo ves en TikTok seguido porque es muy triste. 25 de enero del 2004, el fútbol portugués vivió uno de sus episodios más trágicos y recordados. Miklos Feher, si es que lo estoy diciendo bien, no hablo húngaro, el delantero del Benfica se desplomó repentinamente durante el tramo final del partido ante el Vitória Guimaraes. Momentos antes había disputado un balón y hasta había sonreído. Es que eso es lo más, creo que es lo más impactante de este caso, y cuando lo ves en video es que él sonrió. O sea, el balón sale del campo, voltea, no sé quién voltea a ver, sonríe, así está sonriendo, solo simplemente se agacha y se cae para atrás. O sea, se agacha así como que se pone en cuclillas agarrándose de sus muslos Ujú. y se cae para atrás. Está muy fuerte esa imagen. Ok. Segundos, hasta había sonreído al recibir la decisión arbitral, porque creo que lo habían amonestado o algo así, o sea, algo había disputado el balón y lo habían amonestado, no me acuerdo bien de esa parte. Segundos después caminó unos pasos, se inclinó, como te digo, y cayó al césped. La escena fue sobrecogedora. Sus compañeros, en estado de pánico, intentaron ayudarle mientras los servicios médicos ingresaban al campo. A pesar del esfuerzo por reanimarlo con masajes cardíacos, y es que aquí hubo un problema. Ya después del caso anterior, ya Ujú. había desfibriladores, pero estaba lloviendo. Entonces no se podía usar no se podía desfibrilador. usar. Ok. Entonces lo estaban intentando reanimar con masajes cardíacos porque la lluvia impedía el uso seguro del desfibrilador. Feher fue trasladado al hospital en estado crítico, pero pues no llegó con vida al hospital. Y ya en el hospital nomás se determinaron que la causa, y eso es lo más extraño porque pareciera que todos pensaban que era algo cardíaco, pero no, fue una embolia pulmonar. La noticia golpeó duramente al equipo, que vivió momentos de profunda conmoción. Feher solo tenía 24 años y una carrera prometedora por delante. Y sí, este caso, cuando veas la imagen tal vez ibas a decir, wow. Y ustedes que están escuchando, yo creo que muchos de ustedes van a decir, sí, Feher, pues luego lo identifican, otros pues en los shows nos van a estar
Pero sí, este caso también fue de los que más conmocionó, más porque justo, te digo, en estos años se dieron varios casos de Varios estos. así más juntitos. Pero lo extraño es eso, él disputa el balón sale. Escucha al árbitro, habla con el árbitro, sonríe, entonces sonríe, se agacha. Pum, para atrás. Bye. Estuvo feito ese caso, pero bueno. Ok. Luego también otro en el 2012. Pier Mario Morosini, italiano. Pier Mario Morosini, jugador de Livorno, murió, se desvivió. Ya. En plena cancha, el 14 de abril del 2012, durante un partido de la Serie B de Italia ante el Pescara. A los 31 minutos del encuentro se desplomó tras intentar una acción defensiva. Trató de reincorporarse, pero su cuerpo no respondió. Los médicos en el estadio intentaron reanimarlo sin éxito, y aunque fue trasladado a una clínica, falleció de camino al hospital por un paro cardíaco. Tenía 25 años. Aquí, y es donde al final de que termine de contar esto, viene a estar uno de tus datos. Ok. Su vida estuvo marcada por la tragedia. Perdió a su madre a los 15 años y a su padre a los 17. Poco después a su hermano, quien se desvivió de forma voluntaria. Solo le quedaba a su hermana, Carla María, quien tenía discapacidad, a quien él cuidaba y mantenía con su sueldo como futbolista. Tras el deceso, el fútbol italiano y en particular Antonio Di Natale se comprometieron a hacerse cargo de ella, en memoria de un joven que vivió y falleció con entrega total al deporte. Y este caso está bien pinche triste, la No, verdad. está Sí, está muy bajón. tristísimo, Suéltame güey. un dato, ya, suéltame un dato, suéltame un Yo, dato. antes de decir el dato, yo por eso no creo en Dios y fúnenme, me vale madre. Porque no puede ser que hay gente que sufre tanto, la verdad. Sí, o sea, la verdad, son muchas cosas feas y luego además, aquí la que se quedó fue la hermana, ¿no? Y afortunadamente, Bueno, me imagino que dejó una buena cantidad, algo asegurado. pues era Serie B, o sea. Pero ganan bien. Ganan bien. De todas formas. Tal vez no es el sueldazo, pero No. al menos Di Natale se hizo cargo de la Ah. hermana, tío. Antonio Di Natale se hizo cargo de la hermana Ah. y muchos otros futbolistas ayudaron, Qué creo bueno, que la misma qué liga. bueno, qué bueno. Pero sí es un caso triste, o sea, imagínate, muchas veces esto le puede pasar a un obrero común, con el mismo Sí. caso de cosas y luego fallecen y se queda, y Y quién para se que hace sea cargo. mediático es muy difícil, entonces sí. ¿Has visto el gol que le metió Messi a los Asuna, donde se quita la playera y homenajea a Maradona cuando había fallecido? Ah, ¿Qué sí. tal? ¿Has visto el gol de Maradona que hace con Newell's? Ah, eso sí, ¿no? Son igualitos. La diferencia es que Maradona lo hace con la derecha y Messi con la zurda. Pero, Maradona nada más metió un gol con Newell's Ya. en un amistoso contra Emelec. Y ese gol que hace es un amistoso contra Emelec. Lo mete de derecha. De hecho, le pega medio raro Maradona. Le pega medio rarito. O sea, como que... pero lo mete. Es un golazo. Cuando Messi ya trae la playera debajo, que incluso suena algo paranormal, ¿no? Porque dice que la encontró como que no la tenía preparada y que la vio ahí como que en un armario y dijo, el Diego acaba de irse, se la pone. Y te lo juro, búsquenlo, o ponlo en los aquí. En los show notes, de hecho, Sí, lo voy a no poner creo en que los haya show tanto notes. pedo, Sí, porque sí. es un gol muy antiguo, el de Messi a lo mejor sí hay algo de problema, pero haz de cuenta que como que Messi dijo, quiero hacerlo igual. Qué loco. Búscalo. Lo voy a buscar porque sí. Te vas a Me sorprender. acuerdo de eso, me acuerdo de cómo se quita la camiseta y trae la camiseta Sí. de Newell's con el 10, pero no sabía de esto de No, está de la igualito, comparación de los goles. búsquenlo y a lo mejor si aquí aparece que chingón. Igualito, es algo que dices, qué coincidencias da la vida. Wow, qué loco. Gracias por la distracción, amigo. Sí, Me hacía falta. Sí, porque sí estuvo cabrón. Sí, yo estuvo también muy lo fuerte. necesitaba, Es que sí bajoneaba, el otro sí bajoneó feo. Pero bueno, regresemos a nuestro relato Vale. y pasemos a otro camerunés. En el 2016, y este fue Patrick Ekeng. El 6 de mayo del 2016, el fútbol volvió a teñirse de luto. Patrick Ekeng, centrocampista camerunés y exjugador del Córdoba, se desplomó repentinamente durante un partido del Dinamo de Bucarest contra el Viitorul. No conozco ese equipo, pero bueno, por el del Dinamo de Bucarest. Había ingresado al terreno de juego apenas 7 minutos antes, cuando al minuto 70 cayó en pleno medio campo.
Ni la rápida intervención médica ni el traslado urgente al hospital lograron salvarle la vida teniendo solo 26 años. Eken ya había dejado huella en España, marcado un gol con el Córdoba en la temporada 2014-2015. Su deceso, causado por un problema cardíaco también, estremeció especialmente al Dinamo, un club que ya había vivido una tragedia similar en el año 2000 con Katalin Hildan. Y de Katalin Hildan nada más no traigo el caso porque no encontré tantos datos. Tanta información y todo. Pero justo ya el mismo club había habido 16 años antes un caso muy similar. Pero aquí otro camerunés. Y es que a veces también, muchas veces la raza sí puede también determinar un poquito las afecciones. Vuelve a y las- repetir el nombre. Patrick Ekeng. Ay, güey, yo jugué con él en el FIFA. ¿Neta? O sea, no lo estoy Sí, diciendo. sí, sí, de sí, risa, pero lo es usaste en que- el FIFA. Sí, es que alguna vez en el FIFA 2012, 2011, yo escogí al Córdoba de segunda división para tratar de ascenderlo y todo esto. Sí, sí, era extremo, ¿no? Era un extremo. Sí, 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 era delantero. sí, claro, claro, claro. No, mediocampista. Era mediocampista, pero igual y puede ser que en ese tiempo pues Sí, jugara sí, sí. Bueno, pero qué loco. entonces, le pasó, bueno, ya le había pasado algo así. Sí, aquí Ah, pues con otro. pero la otra era una chava, ¿no? No, 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 así se llama Katalin Hildan, pero es un vato. Ah, Es ok, futbolista ok, ok. también hombre, pero pasó también en el mismo equipo, en el Dinamo de Bucarest. Con el Dinamo de Bucarest. Sí, sí. O sea, él jugó en Córdoba, Sí, sí, sí. pero y donde tuvo un buen año, pero después ya fue cuando jugó con Bucarest y fue donde pues pasó esta historia desagradable que pues terminó así. Ok. Y pues otro caso triste, ¿no? También en el 2015 tenemos el caso del argentino Cristian Gómez, defensor del Atlético Paraná. Falleció trágicamente el 24 de mayo del 2015 durante un partido ante Boca Unidos por la 16ª fecha del B Nacional de Argentina, o sea, de la B Nacional de la segunda división. A los 32 minutos del primer tiempo, el jugador se desplomó en pleno campo, generando una inmediata reacción de alarma entre sus compañeros y rivales. El árbitro Facundo Tello junto a los futbolistas de ambos equipos decidieron suspender el encuentro inmediatamente. Gómez, de 27 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital Escuela de Corrientes, donde los médicos intentaron reanimarlo durante más de 45 minutos sin éxito. Ya se me apagó. Ya. Sufría una arritmia cardíaca y llegó al hospital ya sin signos vitales. Y sí, es que, ¿sabes qué? ¿Por qué todos son jóvenes? Porque son futbolistas. O sea, es que el fútbol Sí, es un deporte de que tu carrera se a los acaba 35, 35. 30, sí, Sí, sí. ahorita últimamente ya se está Extendiendo un alargando, poco. pero sí. Pero sí, todos son 20añeros, o sea, Sí. está cabrón. Y como decíamos, de hecho tú lo comentaste al inicio del episodio, o sea, como pues es gente que tú te esperas que tengan una buena salud por el tipo de actividades que dan, pero también esto que comentas del doping puede ser, porque digo, a veces esto del doping también puede ser muy ambiguo, porque a veces simplemente pueden ser ciertos suplementos que con el tiempo se convierten en ilegales, como Claro. que dices, bueno, en su tiempo eran legales y luego ya esta sustancia ya no se autorizó y cambian la normativa. Sí, claro. Pero justo es jugarle mucho justamente por la búsqueda de la excelencia. A lo que va se da descubriendo esto, ¿no? la ciencia, porque muchas veces, miren, en los años 50 decían que el cigarro era saludable. Sí, o cuando le daban heroína a los bebés. Sí, o sea, Imagínate. así pasa con muchas de este tipo de cosas, o sea. La en Coca-Cola tenía cocaína. Sí, O sea, en realidad te venden una cosa y hasta que no la estudian bien, no se dan cuenta del daño que causa en realidad. así es. Entonces, pues sí, aquí hay otro caso de estos. Sí. Y pues arritmia cardíaca y ya sin signos vitales al llegar al hospital. Otro caso fue otro africano ahora, en el 2023, el ganés Rafael Dawamena. El delantero ganés de 28 años dejó de existir el 11 de noviembre del 2023 tras colapsar en pleno partido de la Liga de Albania entre el KF Egnatia y su equipo, el Partizani. Perdón, es que todos son nombres que digo. No, esto sí, Liga en Albania. Pues, corría el minuto 24. Sin previo contacto ni señal previa, se desplomó sobre el terreno de juego. Las imágenes captaron el momento exacto del desplome y la rápida reacción de sus compañeros, rivales y personal médico, que ingresó al campo con una ambulancia. De hecho, o sea, fue todo rapidísimo.
Eso sí, a diferencia de otros casos, de estos que ya conocían, no era la primera vez que Dawe Mena sufría un episodio similar. 2 años antes, en el 2021, ya se había desplomado durante un partido en Austria, aunque logró recuperarse. A pesar de su historial médico, nunca dejó de luchar por continuar con su carrera. Es como lo que le podría pasar a Eriksen. Tengo entendido que Eriksen tiene un marcapasos. Sí, 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 incluso como lo que digo, no cosas cardiovasculares, pero recordemos a Erika Vidal que cáncer una vez, superó el cáncer 2 veces. O sea, le trató de seguir, o sea, trató de seguir su carrera. Su carrera porque pues es de lo que vivía, de lo que... Y cuando te apasiona, Sí, pues sí. dices, que quiero hacer esto, ¿no? O sea, Claro, claro. yo creo que muchos lo harían. Muchos dicen, mira, si esto me mata, pues ni modo. O sea, prefiero fallecer haciendo esto que dedicarme a otra cosa o renunciar a ello, ¿no? Ujú. Y cada quien decide pues sus propias prioridades, pero pues sí, en este caso 2 años antes ya había tenido un episodio similar, pero pues en esta ocasión ya no la libró. Otro caso fue el de Phil O'Donnell, jugador escocés en el 2007. Capitán del Motherwell, figura respetada del fútbol de Escocia, falleció el 29 de diciembre del 2007, él ya más grande a los 35 años, a la edad que tengo yo ahorita. Yo tengo la edad de Jesucristo, cuando falleció. Sí, cuando falleció. Si es que existió, porque todavía lo dudo. Todavía no se ha Pero comprobado. 35. Digo, es que luego la gente de 20 años, yo también cuando tenía 20 Sí, años. sí, dices piensa, 35 ya estás bien ruco. Ese señor qué, pero la verdad es que todavía eres Pero yo joven. no soy un señor, carajo. No, Estoy pero es que, chavo. o sea, en realidad sí somos jóvenes, o sea, Eh. todavía eres joven, o sea, todavía puedes moverte y... Tengo achaques, pero estoy chavo. Pero no tan graves como alguien de 60, 70. Sí, no. o sea, Pero Ujú. bueno. 35 años entonces. Entonces, 35 años. Tras desplomarse sobre el campo cuando se disponía a ser sustituido en el minuto 78 en un partido ante el Dundee United. Entonces, Motherwell contra Dundee United. El Dundee es es la cabrita, ¿no? Sí, Sí, de Escocia, sí, claro. fútbol escocés. Claro. Aquí justo, muchos podríamos pensar que, bueno, es que si lo hubieran sustituido unos minutos antes tal vez no hubiera pasado, Era pero si ya tenía justamente alguna el- afección, hubiera pasado tarde o temprano. Era justamente lo que estaba pensando. O sea, yo sí dije, ay, si lo hubieran sacado a lo mejor 5 minutos antes, pero sí. Es que, no, si ya tenía algo, lo más seguro es que tarde o temprano, como decís, le iba a pasar. Así es. Y bueno, este gesto de cambiarlo fue meramente táctico, pero segundos antes de salir, O'Donnell cayó al césped. Fue atendido de inmediato y trasladado al hospital de Wickeshaw, donde ya fue declarado pues desvivido. La tragedia golpeó con especial fuerza al club y a su familia. Su sobrino David Clarkson, autor de 2 goles en ese mismo encuentro, tuvo que ser sustituido visiblemente afectado. Se cree que la causa fue una apoplejía, aunque no se confirmó de inmediato. Y sí, o sea, justo David Clarkson era su sobrino, estaban jugando en el mismo equipo. Juntos. Pero justo al ver lo que sucedió en el campo, pidió su sustitución porque como que tuvo Claro. una crisis ahí mismo en la cancha y ya no Claro. pudo seguir. No, eso también está feo, Sí. Porque que estés jugando, o sea, que imagínate que tu tío, me imagino que se tenían un cariño. No, porque además juegas en el mismo equipo, o sea, Sí. es tu compañero, Es tu ya de por sí es tu compañero. compañero, vas a tener, Pero es y el- luego además es tu familia. Es el hermano de tu papá. O de tu mamá o algo, sí, ¿no? o de tu mamá, entonces está... No, sí, yo también hubiera pedido el cambio, hubiera dicho, déjame ir a ver si sobrevive mi tío. Así es, y pues tristemente pues no pasó. Échate un dato. porque ¿Cuántos hace goles falta- tiene Messi contra México? ¿Cuántos goles? ¡Oh! Ese no me lo sé. Porque Mira, los porque mexicanos odian a eso Messi sí, con toda justamente ¿sabes su por qué no alma, lo sé? con Justo toda su eso iba a alma. decir, ¿sabes por qué no lo sé? Porque yo no soy un mexicano ardido con Messi. No. A mí me vale madre, si, la verdad, mira, justamente hoy vi un video de Mike Máquina del Mal, me salió, Ay, no, qué horrible. Qué horrible, güey. qué que horrible. estaba diciendo, criticando, por ejemplo, a los mexicanos que le van al Madrid, dice, no manches, Ah, sí. pues eres- Pero el vato se la pasa con la, sí, con la sí, playera sí. del Madrid. Pero dice, eres de Catepec y andas con tu a la Madrid, ¿sabes? Los únicos que le van a equipos de esos son los que tienen ligas mediocres en su país. Perdónenme. No. Mira, soy mexicano y yo sí disfruto también del fútbol mexicano, no lo niego. Pero el fútbol mexicano es mediocre. Sí, mediocrísimo, no tiene Y ni- perdón ni- si ni pierdo ascenso, suscriptores ni por descenso. esto, pero o sea, neta, Mike, es que en serio, a veces no entiendo cómo Mike Máquina de Man es tan famoso, güey. O sea, a veces siento que la forma de Por hacerme estúpido. famoso en esto es siendo siendo Un estúpido. Es como Will, güey. Mientras más idioteces diga aquí, más seguidores vamos a tener. De verdad, qué triste, qué triste.
Por Más favor, vistas, suscríbanse, más suscríbanse, vistas, suscríbanse. más vistas, pero- Suscríbanse, por favor, Sí, porque suscríbanse, no sean porros, apóyennos no sean porros, no sean a porros. crecer, porque de verdad es que estamos compitiendo con Pero no, mira, descerebrados. fíjate, digo, a lo mejor se va a alargar un poquito antes de que me digas cuántos No, goles está tiene bien. Messi, pero hay algo muy gracioso que dice la Cobra, porque a veces le echan carro porque le va al Barça siendo argentino, es muy culé, Ujú. como nosotros, si no, no tendríamos esto aquí. Y no tendría un pinche canal que se llama México, Ajá. ¿no? Entonces, la Cobra dice algo muy lógico, a ver, entonces nada más puedo apoyar cosas de mi país, entonces... Yo, por ejemplo, que escucho la mayor parte de la música que escucho es extranjera, no puedo escuchar música extranjera, no puedo ir a ver grupos extranjeros. Esa es una De total verdad. tontería. O sea, no puedo apoyar a un grupo, a un equipo extranjero nada más porque sí. O sea, es algo muy ilógico, muy, muy ilógico. Es más, el himno del Barça dice, no importa de dónde vengas. Una bandera nos une. Una Una bandera nos une. Lo dice el himno para los catalanes mamoncitos, que luego están de que, es que estos turistas. Que reparten el carnet. Ajá, que reparten. Y luego así, pues, es que es puro turista, puro turista. Mira, criticaste a los turistas, pero no fuimos nosotros los que abandonamos al Barça contra el Eintracht, ¿eh? No fuimos nosotros. Pero bueno, dime cuántos goles tiene. Quiero que me digas tú cuántos goles crees que tiene Messi contra México. 8, No, más o menos. no, tiene menos. ¿Menos? Tiene menos. Ay, entonces ¿por qué le tienen 4? Tiene 4, exactamente. Ah, mira. Uno, el primero fue en Copa América, no, sí, el primero fue en Copa América, el golazo que ese sí te has de acordar que mete así desde Basilica. Sí. Desde en Copa América. El segundo y el tercero los meten en un amistoso donde México va ganando 2-0 y Messi le mete el 12-2, que hasta hay un clip muy gracioso donde le dice, ¡cállese, doctor! Ah, ¡Cállese! ya. No, cállate, Warrior, le dice, Sí. ¡cállate, Warrior! ¡Cállate, Warrior! La definió como Messi. Sí. Ahí metió doblete. Y luego el último es el que más les arde a todos. El del mundial, ¿no? El de Qatar. Tiene 4. Tiene varias asistencias, pero... Porque la eliminación anterior, cuando era Maradona, el director técnico, Messi no anotó gol. No, fue el de ¿verdad? Maxi Rodríguez. Fue Maxi, pero Messi no anotó esa vez. De hecho, No. entró de cambio. No. Creo que tiene una asistencia para Carlos Tevez, que Ujú. muchos piden que es fuera de juego. Ya. Pero sí, nada más tiene 4 goles. O sea, nada más lo odian por odiarlo. Porque son del Madrid. Porque son fans del bicho. Porque Pero- es que México está atascado de madridistas. Qué hueva. Sí. Pero bueno, vamos a seguir avanzando con este relato. sigamos. Y vamos ahora a hablar de Paulo Sergio o Serginho en el 2004. Serginho, defensa brasileño de el São Centau. No me sé los equipos de Brasil, perdónenme. Es que no, aparte en Brasil hay... O sea, son Sí, creo que sí, 32 equipos en la primera. liga, sí, no. Y luego en segunda son otros 32, entonces para saberse los Muchísimos. 60 y tantos que son. ¿no? Pero bueno, falleció el 19 de octubre del 2004, a los 30 años, tras sufrir un ataque cardíaco también durante un partido contra el Sao Paulo en el estadio Morumbi. Cayó desplomado a los 59 minutos en un juego empatado sin goles, y pese a los esfuerzos de los médicos de ambos equipos, la atención intensiva en el hospital Sao Luis no pudieron reanimarlo. O sea, realmente él ya había llegado así, le estaban dando los primeros auxilios y Ujú. así continuaron durante la ambulancia, pero realmente nunca recuperó los signos vitales. Ok. El encuentro fue suspendido inmediatamente por el árbitro. Considerado uno de los defensas más duros del fútbol brasileño, Serginho no tenía antecedentes claros de problemas cardíacos, aunque estaba bajo un tratamiento de bajo riesgo. Su fallecimiento reactivó la preocupación por esos incidentes en el fútbol, sumándose a la lista de futbolistas que pues perecieron en circunstancias similares, como Miklos Fejer, Marc-Vivien Foé, ya mencionadas anteriormente, que habían perdido la vida meses antes. Y justo es que ya cuando también se dio en Brasil, todos estos protocolos como que empezaron a activarse, Claro, porque esto claro, fue en el mejorados. 2004, o sea, había sido 2003, 2004, fue unos años como de varias situaciones similares, donde Ajá. empezaron a decir, a ver, ¿qué está pasando, no? Y no, creo que no encontraron nada, o sea, realmente, pues no hubo una causa muy clara, o al menos no se dio a conocer, Ajá. pero pues aquí tuvo que reactivarse porque justo fue en los mismos años de Fejer y fue, ¿no? Ujú. Sí está extraño cómo varios les pasó de formas similares, y todo eso que dices del doping me hizo mucho sentido ahorita. Yo siento que algo tiene que ver, ¿eh? Podría Yo siento ser, que podría algo ser. tiene que ver porque es que sí les hacen doping, pero imagínate cuántos jugadores ha de ver en toda la liga brasileña entre la B y entre la A para que a todos les apliquen el doping. Está Así muy es. difícil, muy difícil. Y aquí vamos con otro caso, que también, así como el de Fue, que
como les comenté, fue de los que pudo haberles hablado de la vida a Christian Eriksen. Sí. Especialmente del 2007, fue el caso que marcó ya un antes y un después. Y este era más bien como para la primer parte de los que comentábamos, que eran los que fallecieron días después. Pero en este caso fue justo como, lo tengo como un caso especial por todo lo que marcó en cuanto a protocolos. Y estamos hablando del español Antonio Puerta, que para muchos de nuestros seguidores va a sonar muchísimo, jugador del Sevilla, que va a sonar mucho. Fue un caso también muy sonado en 2007. Ese sí medio me acuerdo. El 25 de agosto del 2007, durante un partido de la liga entre Sevilla y Getafe, Antonio Puerta se desplomó en el campo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Aunque logró salir del terreno de juego por su propio pie, en los vestuarios sufrió varios desmayos más y fue reanimado con un desfibrilador antes de ser trasladado a la UCI. A lo largo de las siguientes horas su estado se agravó debido a daños cerebrales por falta de oxígeno. 3 días después, el 28 de agosto, voy a necesitar un dato de animalitos, un dato de estos después de esto. Okay. 3 días después, el 28 de agosto, Puerta falleció a los 22 años por una encefalopatía postanóxica, dejando una profunda tristeza en el mundo del fútbol. En este momento, su novia estaba embarazada de 8 meses y el pequeño nació poco después, el 21 de octubre, recordando para siempre al jugador y a su legado. Este caso aceleró los protocolos de desfibriladores en estadios y puso la salud cardíaca en la agenda de los clubes y las federaciones. Sí, esto es la parte triste, lo de la novia que estaba embarazada. Sí, claro. O sea, imagínate, tienes 22 años, tienes una buena carrera, eres un futbolista en el titular del Sevilla. Ya la selección estaba fijándose en ti. Tu pareja, si es que estás esperando hijos, porque en mi caso, pues no, pero tampoco. Pero en el caso de que digas, bueno, yo sí quiero tener hijos, pues ya tu novia está embarazada, ya vas a tener a tu bebé y de repente, bye, ¿no? Y lo triste fue esto, o sea, todo lo que tuvo que resistir, o sea, 3 días de estar entre que regresando, volviendo a irte y tal, y hasta que simplemente el cuerpo no soportó. De Pero, hecho, ¿cómo te digo? te digo, para los que nos están viendo y todo, cuando tú sospeches de un infarto, seguidores, si tú sospechas que alguno de tus familiares está en un infarto, si es cardíaco tienes todavía 30 minutos, pero si el cerebral tienes 10 minutos para reaccionar, porque un infarto cerebral es dificilísimo que una persona se recupere porque pierdes, o sea, el cerebro necesita mucha más oxigenación que cualquier otro órgano del cuerpo, entonces vas a perder funciones, vas a perder muchas veces el habla, el movilizarte igual. Entonces si ven que alguien les dice llaman a la ambulancia o muévete rápido, no esperes. Por ejemplo, ahorita que lo estabas contando yo me quedé pensando, ¿para qué lo estaban tratando? O sea, era moverlo en la ambulancia y en la ambulancia irlo, no en el vestuario, estarlo tratando de reanimar. O sea, Exacto. Muévelo para que en el hospital le den lo que le tienen que hacer y tratarlo como debe. Así es, o sea, esto de que todavía en el vestidor se desmayó 2 veces más y... Sí, era para que lo movieran desde Pues mucho sí. antes. Yo creo que, pues sí, y mira, como dices, al final de cuentas sirvió para que hubiera otros protocolos. protocolos. Sí, muchos de estos casos, eso es lo mínimo bueno que salió, que Sí, pues, se al fue menos- aprendiendo, recordemos que todos aprendemos de nuestros errores, ¿no? Y al final de cuentas, pues estos casos, desgraciadamente, porque no es algo bueno, pero sirven para ir mejorando ciertas cosas. Así es, pero bueno, aquí está. Qué triste, y algo que es común de estos casos es que compartir algo, problemas cardíacos no detectados o no tratados adecuadamente. Ujú. Entonces, y me lo digo también a mí mismo, pero se lo digo a ustedes, váyanse a checar. Hay que checarnos, de tener un poquito más de conciencia de Claro. lo que es la salud, porque luego pues pasan estos casos y vale madres, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar esta lista de tragedias con algunos casos excepcionales. Estos son distintos, ¿eh? Aquí ya no importa si fue en el campo o después, Ok. pero son fallecimientos que se dieron por factores externos. Y Ok. algunos casos extraños. Estos casos están tan raritos, solo son, ¿cuántos? 3, ¿verdad? Que metí, sí, solo son 3. Y es que, por ejemplo, vamos a empezar, y aquí desgraciadamente, pues hay casos de violencia. Primero fue en el 2014 en Camerún, con Albert Ebose.
Albert Ebosek fue internacional camerunés y máximo goleador de la Liga de Argelia con 17 goles. Pero en el 2014, el 24 de agosto, falleció trágicamente tras ser golpeado en la cabeza por una piedra lanzada desde la grada durante disturbios entre aficionados tras la derrota de su equipo, el JS Kabylie contra el USM Agler, una derrota de 2-1. Pero ¿por qué le pegaron a él? ¿Él tuvo la culpa o solamente fue porque lanzaron y a él Le atinaron? tocó la Ah. pedrada. Ok. Ebosé, de 24 años, que había sido padre esa misma mañana. Fue trasladado al hospital, pero falleció en el camino debido a un traumatismo cráneoencefálico. Su muerte conmocionó, su desvivisión, que tengo que censurar eso. Sí. Su desvivisión conmocionó al fútbol africano y puso en evidencia la urgente necesidad de erradicar la violencia en los estadios. Y aquí no quiero que empiecen con comentarios racistas, por favor. Porque van a decir, esto es que... No. Cállate, Ramiro, no seas racista. Esto no es porque sea en África. Esto pasa en un chingo de Todos países. lados, en todos Esto, lados. o sea, recordemos que el juliganismo es de Inglaterra, ¿eh? Así que no empiecen. No, pero por ejemplo, hace no mucho en un clásico regio, no uno de Rayados desvivió a uno de Tigre Sí, cierto. con una pedrada justamente, o sea, Sí. no es nada Pero más digo, de o allá. sea, en Inglaterra, en Países Bajos, en España han pasado también casos iguales, Claro. porque son los primeros que van a querer saltar con sus comentarios racistas, y si eres mexicano también, y latino y todo, o sea, al final esto pasa alrededor del mundo y es una violencia que debe erradicarse, pero sí, la verdad es que bastante estúpido, y a veces, y esto es porque se hace viral porque es un futbolista, pero ¿cuántos aficionados no han fallecido también así en estadios por estas Sí, pues recordemos estupidez? la tragedia que hubo hace unos años en el fútbol de la Liga muy X, el Querétaro Atlas. No, ándale. Que lo ocultaron todavía, dijeron, No, ay, taparon. fueron bien, no, nadie. No pasó nada. Y literal había gente que grabó, que mostraba y subía los videos a redes sociales, donde veías a la gente tirada, desangrada. Sí, y eso es lo peor, ¿eh? ¿Cómo quisieron taparlo? Desangrada. Sí. Pero sí, fue lo peor. Pero ¿cómo lo Sí. taparon? O sea, la verdad. Por sí. favor, es un deporte, disfrútenlo, Sí, no se pongan manchen, violentos. o sea, sintamos la pasión, pero hasta donde cabe, ya, no, déjense de Sí. tonterías. Voy a decir así directo, déjense de pendejadas, por favor, así, ya, de una vez. Dejen de joder. Dejen de joder. El siguiente caso es trasladarnos hasta 1931. Este es el caso más antiguo que vamos a tratar en este episodio. Estamos hablando de John Thompson, futbolista escocés. El 5 de septiembre de 1931, el fútbol escocés vivió una de sus jornadas más trágicas durante un Old Firm. Un Old Firm es el nombre que tiene el derby entre el Celtic y el Rangers. No sabía, era lo que te iba apenas te iba a preguntar qué era, pero bueno. ese Sí, es el nombre. clásico de clásicos, Clásico pero escocés. del Escocés. Sí, así es. Y además recordemos que este es un contexto, tiene un contexto muy cabrón. Un día haremos tal vez un episodio hablando específicamente de eso, pero porque aquí viene sobre el tema entre los católicos y los protestantes en Escocia, en Irlanda, en lo que es Gran Bretaña, porque es un tema que incluso trajo guerra, trajo muchos problemas. Entonces el Celtic Rangers es un tema que no solo va a lo futbolístico, sino también a lo cultural, y es donde decimos, no, sé. Mira, si pelearse por un partido de fútbol es estúpido, es igual pelearse por religión, ¿eh? Sí, es lo mismo, no. Es lo mismo, o sea, la verdad, no hagan tonterías. No sean forros. Pero bueno, este fue un Old Firm entre el Celtic y Rangers en el Ibrox Park. Aquel día, el joven portero del Celtic, John Thompson, de apenas 22 años, perdió la vida tras un choque con el delantero Sam English. Creo que sí, porque... Sam English se llamaba el delantero. Thompson se lanzó valientemente a los pies del delantero para evitar un gol y recibió un golpe fatal en la cabeza. Fue trasladado de inmediato al hospital, pero falleció esa misma noche por una fractura en el cráneo. La tragedia conmocionó al país y unió por única vez a las aficiones más enfrentadas de Escocia. Estamos hablando de Celtic y Rangers. Más de 30,000 personas acudieron a su funeral. Desde entonces, Celtic Park lo recuerda con cánticos y cada año se celebra en su pueblo natal, Carnedin, un torneo infantil en su memoria.
Sam English, por su parte, aunque fue absuelto de toda culpa, quedó profundamente afectado. Sufrió una fuerte depresión, fue abucheado en varios estadios y 2 años más tarde dejó Escocia para continuar su carrera en Inglaterra. John Thompson, apodado el príncipe de los porteros, defendió la portería del Celtic durante 4 años y casi 80 años después de su fallecimiento fue incluido en el Salón de la Fama del fútbol escocés. Bravo, banco eso, qué bueno. Sí, la verdad este caso está extraño y además es muy antiguo, o sea, Sí, estamos desde hablando de hace 1931, ya casi llegamos a 100 años de eso, güey. Sí, No manches. Entonces sí, está cabrón, pero bueno, al menos las aficiones ahí se unieron, entendieron que había algo más importante en este caso que fue la vida de alguien, Ajá. y pues sí, se convirtió en leyenda del Celtic después Qué de bueno, esto, ¿no? Qué bueno, güey. Y el último caso de estos es curioso porque hay muchos casos que pasan cosas similares, pero hay muy pocos registros. Hay otros que hay muchas leyendas urbanas detrás y no hay nada claro. Pero este sí está muy bien registrado. Estamos hablando de Hernán Gaviria, jugador colombiano que falleció al ser alcanzado por un rayo. Gaviria, dije. Gaviria, como Es que- Pablo Gavi. Es que sí, sí. Gavira, sí. Sí, él es Gaviria. Es muy parecido. Casi. Sí. Pero esto fue en el 2002, 24 de octubre del 2002, durante una mañana de entrenamiento bajo una tormenta en Cali, Hernán, le decían el Carepa Gaviria, ex mundialista colombiano, fue alcanzado por un rayo mientras se preparaba con el Deportivo Cali. Aunque llegó con vida al hospital, los médicos no lograron salvarlo. Tenía 32 años y una extensa trayectoria que incluía el gol que marcó en el Mundial de Estados Unidos 94 ante Suiza. El rayo también afectó a otros jugadores. Giovanni Córdoba quedó en estado crítico y 3 compañeros más resultaron heridos. Gaviria, capitán del equipo y uno de los referentes del fútbol colombiano, soñaba con salir campeón con el Cali, pero el destino cortó su sueño de forma fulminante. ¿Y qué más fulminante que un rayo? Así que... Sí, eso está cabrón. Bueno, era, me imagino que por tormenta eléctrica. Sí, ¿no? sí, te digo, Porque, o sea, por ejemplo, ahorita ya se suspende cualquier tipo de actividad Cuando hay deportiva por tormenta. tormenta eléctrica. cuando hay tormenta electrónica. No, no es cierto. Tenía que también yo romper el hielo un poquito. Sí, güey. Pero sí, sí, en este caso, o sea, salieron a entrenar en la mañana, pero había tormenta eléctrica en la ciudad. O sea, ya se había anunciado. Aún así salieron al entrenamiento y fue alcanzado por el rayo. Y pues tristemente a los 32 años. No, aparte si era Ujú. mundialista y todo, pues era un jugador importante. Sí, era importante y pues sí conmocionó mucho. Aquí ni siquiera fue tan público porque fue entrenamiento, pero... Ujú. Y es que con esto entendemos que no solo el corazón puede fallar, a veces es el azar, la violencia o incluso la naturaleza misma quien pone el punto final. Así que, Así es. pues aquí ya solo queda despedirnos un poco a poco de lo que fue este episodio, nada más unas conclusiones finales, pues bueno, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que la pasión por el fútbol no nos debería costar la vida, pero va a seguir haciéndolo. Cada uno de estos nombres nos deja una lección. La importancia, bueno, varias lecciones. La importancia de la prevención, de los controles médicos y la atención inmediata. Y además en estos casos extraordinarios, pues también el no ser unos animales, unos gorilas en los estadios. Y sobre todo recordar que detrás de cada camiseta hay una vida, una familia y una historia. Y con esto, amigos, Lalo, terminamos Concluimos. el episodio 5 de Café Culé. Un temita, pues algo oscuro, algo duro, algo duro. Sí, algo controvertido, duro, para de repente medio pensártela, pero a mí me gustó, ¿eh? Y por ejemplo, yo pensé que ibas a mencionar la de la tragedia del Manchester United. ¿Cuál? Hubo una muy famosa hace muchos años, no sé qué año fue, siempre he conocido esa del Manchester United, que se desplomó un avión y se desvivieron varios jugadores del Manchester United de esa época, cuando estaba George Best, que fue, sí es George Best, Sí. ¿no? La leyenda del Manchester United. Entonces mucha gente, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía la maña de decirle Man U al Manchester United, de hecho no lo debí de haber dicho.
Y eso es un insulto no sabía. por eso mismo. Es una tragedia muy grande. Creo que fallecieron como 10 o 12 jugadores No sabía. de ese Manchester United en ese tiempo. Yo pensé que ibas a mencionar esa, fíjate. Es que mira, pero porque además ahí mismo podría entrar la del Chapecoense también. la del Chapecoense, claro. Pero es que estás hablando de jugadores uno solo. Ajá, ¿no? y además No que fueron cosas de la cancha. O sea, todos estos Ándale, fueron sí, cosas. sí, sí. Creo que el único caso que sale de esto es el de Antonio de Nigris. Sí, Sí es Antonio, ¿verdad? No quiero sí, estarla regando. porque el otro es Poncho. Güey. Sí, sí, y el otro es Aldo, que el que el todavía otro es Aldo. jugó tiempo después. Pero sí, Antonio de Nigris. Aquí Bueno. lo que fueron jugadores que fue en la cancha, o sea, jugando, que les pasó algo, Sí, o sí, afecciones que vinían de ahí, y ya sea que fuera que todo pasara en el campo, o en la Ujú. ambulancia, o días después, o horas después. Y después Pero sí. podrías hacer uno, o podríamos hacer uno más. Sí, bien, de estas otras de tragedias, estas como estas. De tragedias. hecho, ¿Cómo está se bien esta? esta del Está United bien, o la del el Chapecoense. Chapecoense. Sí, Porque sí, son sí. historias bastante interesantes que además no hay que tener ahí en ese tal vez tantas historias, pueden ser unas 2 o 3 si encuentro otra más, Ujú. pero pues ya extendernos un poquito más en cada narración, porque aquí Claro. tampoco vale la pena extendernos tanto en cada una, pero pues sí. Sí, pues esta fue más de un jugador en específico, ¿no? Entonces sí, por eso Exacto. entiendo que no lo mencionaste. Último dato, ¿cuántos goles tiene Messi contra el Bayern Múnich? Ay, sí, para quitar. ¿Cuántos goles tiene Messi contra el Bayern Múnich? Sí. 6, No, menos más. tiene menos. Eh, 5, no. 3. Tiene 4, igual que con Ah. México, igual que con México. 2 en el 2009, que le hizo un doblete, fue donde los eliminamos para ganar aquella Champions de 2009 tan, Sí, tan me bonita, acuerdo, ¿no? sí me Tan acuerdo. bonita esa Champions. Y luego el doblete que le hace en el 2015. Ya Ese todos también los es demás. el de Boateng, que lo dejó así. Sí, ¡Ah! sí, Cayó como uno de estos y no fue como que. ¡Ah! sí, hermoso. Sí. ese. Entonces, Messi, las veces que eliminó al Bayern fue para ganar el Champions. De las otras no nos acordamos nadie, ¿eh? Nadie se acuerda de las otras, nadie. Yo no me acuerdo de Nadie. ninguna. Yo no me acuerdo de ninguna goleada, la No, verdad. nadie se acuerda de eso. Para mí lo único que quedan son esos dos juegos. Sí, esos dos juegos. Sí, pues yo no me acuerdo de 2 goleadas, por ejemplo. No, me nadie, acuerdo. no hables eso. Eso no pasó, eso no pasó. hables eso, no. Pero bueno. Pero bueno, amigos, con esto terminamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un episodio más aquí en Café Culé. Espero que esto les haya gustado. Yo sé que fue un tema difícil, pero a veces está interesante conocer estos datos. Sí, es muy Y interesante. pues bueno, coméntenos si es que también se nos pasó alguno. Tal vez pudimos haber dejado alguno afuera, porque si no también la lista pudo haber sido mucho más larga, pero coméntenos de estos cuál recuerdan más, cuál los marcó más, alguno de estos casos que hayan visto incluso en vivo. Yo de estos no recuerdo haber visto ninguno en vivo, pero sí me No. acuerdo haber visto la noticia el mismo día o el día Después, siguiente, como sí. te digo, ¿no? Entonces, Sí, por ejemplo, yo el partido ese de Eriksen, ese sí lo estaba viendo en Sí, vivo. sí, sí. Ese sí me acuerdo mucho. Pero de todos los que digo, estuvo muy bien porque yo no sabía nada de lo que ibas a platicar y estuvo muy interesante, la verdad. Deberían de esto verlo cuando están ahí haciendo sus quehaceres en la casa, ¿no? ándale, esa es una Que muy andan buena opción. limpiando, que andan haciendo de comer, no sé. A mí, si yo no fuera parte de esto, yo lo escucharía. Sí, es que así. está interesante porque si te dices, pues está interesante como dices, lo estás haciendo otra cosa, te descargas el episodio en Spotify o algo y ya haces tus Spotify, cositas en YouTube. en lo que vas al trabajo o algo, ¿no? Claro. Y sigan con nosotros porque el de la próxima semana ya se apagó esta. Mira, lo bueno es que ya se está acabando. Lo movió Abad, Lo Sí, movió ya Abad. vi. El de la próxima semana va a estar muy bueno. No les voy a decir de qué va para que lo esperen, pero ya le dije a Lalo. Ah, sí, ya me te dije a dijiste, ti. apenas te iba a decir. Pero va a estar bien bueno, va a estar muy morboso, no morboso como el de esta semana, pero va a estar muy morboso, así que, porque además recuerden que aquí vamos a hablar de temas de el Barça y de fútbol en general. Voy a intentar en su mayoría que sea una semana del Barça y una semana del fútbol en general. La semana pasada fue del Barça, esta fue fútbol en general, el siguiente va a ser del Barça. Así que les va a gustar mucho, ¿va? Pero no solo involucra al Barça, involucra a otro equipo. Así que va a estar muy bonito, pero bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Lalo, por haber estado aquí Al contrario, una me semana encantó, más. Me encantó. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Café Culé. Y recuerden también seguirnos en las redes sociales. Si están viéndonos en YouTube, suscríbanse, apóyennos a seguir creciendo con una suscripción, con un buen like, denle la campanita de notificaciones. Nos vemos después en otro episodio. Y recuerden que independientemente de cualquier cosa, pues disfruten su vida, disfruten el día a día, porque... No sabes cuándo te toca. Exactamente, incluso nosotros que no creemos en ninguna deidad, ninguna religión, aún así, el chiste es disfrutar el día de hoy, porque nunca sabes cuándo se va a acabar este pedo. Así que No sabemos cuándo. no olvides decir, con un chingo de orgullo,
Viva el Barça, Vizca México. Y pues no quiero tampoco decir tanto algo tan positivo, así que pues ya vámonos. Son mis siempre culés. Exacto, bye. Cámara.